Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Gusto en saludarles una vez más aquí en una aventura de fe desde la diócesis de Cuautitlán. Gracias por sintonizarnos esta mañana, gracias por estar aquí con nosotros una vez más compartiendo la aventura de fe de esta semana. Gracias a nuestras hermanas Nancy y Patti que nos ayudan aquí en la conducción de la cabina de radio. Gracias a todos los que después comparten y en la semana escuchan el programa. Me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Erika León y bueno, hoy quiero iniciar este tema muy bonito que amigos del novio, a lo mejor todavía no hemos descubierto de qué vamos a hablar, ¿verdad? Pero lo que sí les digo es que es un tema maravilloso que a mí en lo personal me deja mucha enseñanza, pero va dirigido precisamente a todos aquellos que nos dedicamos a la evangelización, que nos dedicamos a llevar la palabra de Dios hasta donde el Señor nos lo permite, en nuestros entornos, a nuestras iglesias, parroquias, en donde el Señor nos permite hablar de Él, ¿verdad? Que se puede decir que es toda nuestra vida, porque tú puedes compartir el tema a veces con los compañeros de trabajo, puedes compartirlo en la familia, en alguna reunión social, cuando a veces nos ponemos a platicar unos con otros, y ahí también puedes compartirlo. El ser evangelizador no es nada más estar frente a un grupo o una parroquia, es la evangelización va en cada momento de tu vida. Entonces, hoy este tema es para todos nosotros que tenemos en nuestra boca al Señor y queremos proclamarlo por todos lados. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nosotros en esta cabina. Esta mañana te agradecemos por la vida, por la sabiduría que nos presta, Señor. Que todo este tema venga de tu misma sabiduría y misericordia, que nos permitas hablar en tu nombre y que seas tú como siempre el que brille, Señor. Hoy vamos a descubrir que yo lo único que quiero ser es amiga del novio y hoy entenderemos por qué, Señor, quiero ser solamente tu amiga, amiga de ese novio y que así nos permitas a cada uno de nosotros empezar a ser nuevos evangelizadores bajo ese contexto. Todo esto, Señor, te lo pedimos por intercesión de María Santísima. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver los amigos del novio, ¿de qué se trata? Quiero empezar diciéndote que Juan el Bautista fue un hombre que, como todos sabemos, fue ungido, ¿verdad?, desde el vientre de su mamá, y se le confió una gran misión, un gran ministerio, que era preparar el camino del Señor, para que Él viniera y hiciera también su misión. Entonces, el camino de Juan fue complicado en el sentido de abrir esa brecha para que todos pudiéramos conocer a nuestro Salvador. Él, Juan el Bautista, reveló algunos secretos de cómo iba a ser todo este camino, siendo él siervo del Señor. Uno de ellos fue cuando él expresó en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 23, yo soy una voz que clama en el desierto. Palabra de Dios. Fíjate, yo soy una voz que clama en el desierto. Aquí en este versículo debemos resaltar que no dijo que él era la palabra. Él dijo simplemente, soy la voz, soy la voz. Entonces, la voz no da vida por sí sola, esta proviene de la palabra de Jesús. O sea, la voz no nos serviría de nada si no viene de la palabra de Jesús. Así es que todo colaborador no es sino la voz que manifiesta la palabra. Entonces, van unidas ciertamente la voz y la palabra, pero nosotros solo somos prestadores de una voz. Y quien realmente habla a través de esa voz es la palabra. Y recuerda que la palabra es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando nosotros tenemos la escritura, es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, reconocemos que la Sagrada Escritura en sí
no es un libro, sino es una persona que nos habla a través de estos textos. Entonces, Jesús es la palabra y la voz no tendría ningún sentido para cada uno de nosotros que proclamamos al Señor si la palabra no le da sentido. Así que lo que convierte los corazones y cambia el mundo no es la voz, sino la palabra. Ahora, si entendemos nosotros esto de que lo que convierte los corazones no es la voz, sino la palabra, caeremos en cuenta que somos indispensables para que la palabra llegue al oído de los demás. Pero al mismo tiempo tenemos que tomar nuestro lugar, subordinados a la palabra. No podemos enaltecernos nosotros si no hemos enaltecido antes la palabra del Señor. Entonces, el mayor secreto de Juan el Bautista lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, cuando sus propios discípulos, muy alarmados, le advierten algunas cosas. Y vamos a ver lo que dice Juan capítulo 3, versículo 26 al 30. Nos dice así. Fueron pues a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, está bautizando, y todos van donde él. Juan respondió: Nadie puede recibir nada si no se lo ha dado el cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Palabra de Dios. En aquel tiempo, fíjate este texto bíblico, qué bonito es, porque él habla de ese amigo del novio y dice que no pasa nada, que él tiene solamente una misión, ¿verdad? Porque en aquel tiempo Juan era la estrella más luminosa, si tú recuerdas. Publicanos, sacerdotes, hombres, mujeres, de todos los lugares que tú te puedas imaginar, incluso los soldados y las autoridades religiosas, bajaban al Jordán para ser bautizados por el austero predicador Juan el Bautista. Entonces, en ese momento, él ya tenía esta situación de ser como que esa gran estrella luminosa en ese tiempo y en ese momento. Sin embargo, un día, de forma muy, muy imprevista, resulta que la figura de Juan, que era la estrella, se eclipsa. Se eclipsa y de repente aparece en el firmamento un sol luminoso. Y ese sol luminoso relega el papel secundario de Juan el Bautista. ¿Y quién crees que era ese sol luminoso? Nuestro Señor Jesucristo, quien había sido bautizado, sí, por Juan el Bautista. Pero supuestamente Juan el Bautista debía quedar subordinado a Jesús, porque en ese momento Jesús fue el que ya acapara la atención de todos sus seguidores. En ese momento ya el pueblo se empieza a alegrar de ese nuevo predicador alegre, humilde, esa forma de predicar de aquel Nazareno de Galilea hace que todos queden enamorados de nuestro Señor Jesucristo, olvidándose un poquito en ese momento ya de aquel Juan el Bautista. Entonces pasó a ser como que en un segundo plano, ¿verdad? Y es ahí donde este Evangelio de Juan nos dice que Él no es el Cristo y es necesario que Él crezca y que Juan el Bautista disminuya, porque Él solamente se alegra de ser el amigo del novio. ¿Quién entonces descubrimos que es el novio? Nuestro Señor Jesucristo es el novio. Entonces, imagínate este golpe psicológico, social, para los discípulos que en este momento ya eran seguidores de Juan el Bautista. ¿Qué pasó en ellos cuando ellos eran la estrella principal? Juan el Bautista era el que estaba a la cabeza de todo en movimiento en ese momento de evangelización, y de repente llega nuestro Señor Jesucristo. Para estos seguidores de Juan el Bautista debió de haber sido un golpe muy fuerte
esta situación. No soportaron incluso el fracaso, y muchas veces también a nosotros nos pasa que no soportamos el fracaso. De hecho, vinieron algunos pocos de esos discípulos que les quedaba una queja y lo hacían de esta manera. El maestro, el que tú bautizaste, así lo dijeron, ¿verdad? Ahora está él bautizando a las multitudes. Corren tras él, fíjate, corren tras él. Ya no vienen atrás de nosotros ni están con nuestro grupo. La muchedumbre que bajaba desde Jerusalén y Judea para escucharte, nos están abandonando. Parece que estamos perdiendo popularidad y se nos está yendo la clientela con aquel que tú bautizaste, ¿verdad? Pareciera que así se expresan o entienden los discípulos de Juan el Bautista que está sucediendo todo esto. Y entonces, los discípulos lo que hacían era subrayar o hacer mucho énfasis en que Jesús, tú lo bautizaste. Y entonces ahora pareciera que que Jesús le debía todo su resplandor a Juan el Bautista. Y fíjate cómo con esta observación se manifestaba como que esto no era justo, que no era justo que brillara Jesús, el que tenía que brillar era Juan el Bautista. Y entonces ese es el sentir de estos discípulos cuando le reclaman, ¿verdad? Tú lo bautizaste y mira lo que está haciendo ahora con ese bautizo que tú le diste, ahora lo están siguiendo a él, ahora las muchedumbres están tras él, ¿y nosotros qué? Entonces, pareciera que todo dependía del bautismo que hacía Juan a nuestro Señor Jesucristo y que por esa razón no debía quedar subordinado a Jesús, sino que siempre debía ser Juan el Bautista esa estrella. Entonces Juan contestó con una figura que en aquel tiempo todo el mundo podía entender y dijo: yo soy simplemente el amigo del novio. ¿Recuerdas lo que leímos en el Evangelio? Dice: yo soy simplemente el amigo del novio y mi alegría radica en ver cumplida mi misión. En aquellos tiempos, ser amigo del novio es algo que hoy ya no nos es fácil comprender, porque hoy los jóvenes se casan y ya no le piden opinión a veces ni a los papás, que son figuras simbólicas, ya no le piden opinión a sus amigos más cercanos, como ves, me voy a casar, simplemente o se casan o se juntan, ¿verdad? Y ya no hay ese rito, porque era todo un ritual conseguirle la esposa a alguna persona en aquellos tiempos. Entonces, el ser amigo del novio tenía una misión muy, muy especial, pero principalmente esta misión era un rito que llevaba algo muy riguroso y que yo te voy a platicar por qué es importante que nosotros conozcamos cuál era ese rito riguroso que debían seguir para conocer a su esposa, porque de ahí vamos a entender lo que era el amigo del novio. Bueno, uno de los deberes más sagrados para un padre hebreo era casar a su hijo. Era un deber y en aquellos tiempos era una cosa que necesitaban hacer con cierto orden e incluso para ellos era un pesar, era algo que necesitaban hacer de una forma sagrada. Y para esto escogían al siervo que ellos tenían a su servicio de mayor confianza. Fíjate en esta palabra. Escogían al siervo de mayor confianza que ellos tenían en su casa y le confiaban la delicada tarea de buscarle novia a su hijo. O sea, qué situación más complicada si yo pudiera ser elegido ese siervo de confianza, porque tenía yo una gran tarea: buscarle novia al hijo del amo. Qué complicado, ¿no? Porque ni siquiera el hijo del amo iba a conocer todavía a la mujer, no la podía elegir él, la tenía que elegir el siervo de mayor confianza. Entonces, era una persona, una mujer que tenía que ser al gusto de ese hijo, tenía que tener ciertas cualidades que el siervo, obviamente, al ser de mayor confianza es porque se relacionaba con el amo y tenía conocimiento de muchas cosas en esa casa, ¿no? Entonces, ese siervo recibía este privilegio que en automático, al haberlo tenido, cambiaba su vida.
Y entonces en ese momento, ya que cambiaba su vida, llegaba a obtener el título de amigo del novio. Fíjate, aquí él obtiene el título amigo del novio cuando le es encomendada esa gran misión de buscarle una novia, pero aparte es considerado como el siervo de mayor confianza. Entonces, desde ese día en adelante, ese amigo del novio ya no trabajaba en las labores domésticas y rurales de esa casa. Su única obligación era conseguir la mejor joven del país, o incluso si tenía que ser extranjera, tenía que hacerlo. Tenía que buscarle la mejor novia a este heredero, ¿no? Entonces, en el caso de este siervo, tenía una carga en sus hombros muy pesada, ¿verdad? Pero también una satisfacción o una misión de llevar a cabo esta tarea que le era encomendada por el amo de la mejor manera, con responsabilidad, porque había sido elegido por tener o ser un siervo de mayor confianza. Así que su labor era tan importante y delicada que tenía que encontrar a la joven adecuada, enamorarla de alguien a quien ella no conocía. Fíjate nada más, tenía que tener cualidades incluso. Es más, me pongo en el lugar del siervo y las estrategias que tenía que ocupar para enamorar a esta mujer de alguien que no conocía. Habilidades, astucia. Entonces no era cualquier siervo, por eso era el siervo de mayor confianza. Tenía que buscar creatividad para enamorarla de un joven que no conocía. Entonces tenía que darle las mejores recomendaciones a esta mujer para que solo de lo que él hablara, de lo que él expresara del heredero, ella lograra enamorarse de este joven que no conocía. Entonces, como te das cuenta, el padre no seleccionaba como amigo del novio a cualquiera, sino al siervo de mayor confianza. Esto ya nos viene hablando un poquito más o abriendo un panorama, ¿verdad? Porque Juan el Bautista describe de una manera aquí genial la misión de todos aquellos que llevamos a nuestro Señor Jesucristo en los labios, aquellos que somos predicadores de Él y de todo colaborador en la viña del Señor. Porque ser amigos del novio debe de tener una gran alegría de enamorar a la novia del novio y al novio de la novia, porque todavía no se conocen. Esa es la labor del predicador. Yo tengo que hacer que aquella persona, esa mujer que no conoce al novio, se enamore de él. Que en este caso, esa novia representa a la comunidad, representa al pueblo que debe enamorarse del novio. Y te dije que el novio era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para entender mejor nuestro papel de amigos del novio, tendríamos que recurrir al capítulo 24 del libro de Génesis, que nos muestra ese ejemplo de lo que significa ser amigo del novio. Este capítulo 24 del libro de Génesis es muy largo y no nos va a alcanzar el tiempo de leerlo aquí en este programa de 50 minutos. Yo voy a ir desglosando un poquito, pero me gustaría que tú en casita pudieras leer, si te interesa este tema, todo el capítulo para que lo puedas entender mejor. Yo nada más tomé algunos parrafitos o lo vamos a ir estudiando para que podamos entender qué significa ser amigos del novio. Entonces, en esa lectura del capítulo 24 de Génesis, Abraham está representando a Dios que envía a su siervo que representa al predicador para buscarle una novia. Y esa novia es el pueblo a quien nosotros predicamos para su Hijo Jesús. Fíjate esto qué bonito, ¿no? Se envía a su siervo para buscarle esa novia. Entonces, como tú recordarás, Abraham pues ya era bastante viejo, su esposa Sara ya había muerto para ese tiempo, y Abraham sabía que sus años o sus días ya estaban contados. Entonces, él lo que hace es, le llama a su siervo de mayor confianza, que se llama Eliezer, y le encomienda esa misión de encontrar una novia para su hijo Isaac. Entonces, Abraham no escogió a cualquier siervo, escogió al de mayor confianza,
porque todo su futuro, todo lo que él tenía, todo lo que él iba a venir a futuro, dependía de ese gran siervo, de la fidelidad de ese gran siervo. Entonces, la primera cosa que toma en ese capítulo 24, este siervo junto con Abraham, es un juramento. Y en ese capítulo 24 nos habla de que Abraham le dice, mete tu mano entre mis muslos, para que eso significaba que era un juramento. Entonces, los israelitas usaban símbolos físicos para expresar la importancia de un compromiso. Entonces, ahí primero que nada es tomar un juramento. Es trascendente y es serio, ¿verdad? Para esto quedaba como que en asuntos de hombres. Entonces se hacía primero un juramento. Ahora, en la segunda misión, o la misión que tenía encomendada este siervo Eliezer, era conseguir una novia para Isaac. Aquí ya lo vemos más claramente, que el siervo Eliezer tiene que conseguir una novia para Isaac, porque en ese momento también él estaba deprimido, porque ya su madre pues había muerto, y pues Abraham ya sentía que sus días estaban contados. Entonces, este siervo se convierte en administrador general de todos los bienes de la casa de su amo y también el futuro heredero que sería Isaac. Entonces, una cosa sí tenía o se le pedía, que no buscara dentro de las mujeres cananeas, porque recuerda que ellas eran personas que adoraban a muchos dioses. Entonces, Abraham le pide que no sea de las mujeres cananeas que servían a otros dioses, ¿no? Entonces, el siervo tenía que hacer un largo viaje donde vivía Abraham, donde había salido 70 años antes, para buscar a esa novia que se le había encomendado. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 24, versículo 10? En ese momento el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nahor. Entonces, como preparativo del viaje que iba a hacer este siervo, tomó lo que había en la casa del amo, lo mejor que podía él escoger. Lo empaquetó, lo montó en 10 camellos y se los llevó. ¿Qué había ahí tal vez? Brazaletes, anillos, lo mejor que había en la casa de su amo. ¿Y todo para qué? Ya él había seguramente diseñado alguna estrategia para enamorar a esta novia que aún no conocían, pero que iba a ser la novia de Isaac. Entonces se lleva todo lo mejor de esa casa, ese valioso cargamento, y bueno, la caravana empieza a emprender el viaje a propósito de buscar esa novia y conseguir a la más bella joven que va a ser la esposa de Isaac. Así que recuerda que Isaac en ese momento pues estaba triste por la muerte de su mamá, no tenía también más que esperar a que llegara este siervo con esta joven bella para poder conocerla como su novia. Después de varios días de camino por el desierto, cuando ya a los camellos se les había agotado su reserva de agua, llegó a las afueras de la ciudad donde había un pozo, al cual los jóvenes y las doncellas salían a buscar agua a la hora del crepúsculo. Ahí se encontraba ya Eliezer. Y vamos a ver lo que dice Génesis 24 del 12 al 14. Dice, Eliezer dobló sus rodillas para orar. Recuerda bien esta frase, Eliezer dobló sus rodillas para orar. Que no se te olvide esto, porque aquí estamos aprendiendo lo que nosotros también tenemos que hacer como evangelizadores. Y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac.
y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Aquí Eliezer está primero que nada doblando sus rodillas, es decir, orando y pidiendo la misericordia del Señor para la misión que le ha sido encomendada. No puede ir si no ha hecho esa oración. Y después le está pidiendo al Señor que le dé pruebas de cómo va a elegir a esta novia para Isaac. Entonces, él reconoce que para una labor o una misión que él está por llevar a cabo, primero lo que necesita es la ayuda del cielo, la ayuda de Dios, ¿verdad? Él solo no lo puede hacer. Entonces, lo primero que el predicador debe de hacer es admitir que para cumplir la misión que nosotros hemos sido elegidos y que se nos ha confiado, necesitamos la asistencia de Dios. Solos no podemos. Necesitamos también, igual que Eliezer, doblar nuestras rodillas para orar y pedir por nuestra misión que nos ha sido encomendada. Antes de hacer cualquier, dar algún mensaje de nuestro Señor, tenemos que doblar la rodilla, pedir su asistencia. Entonces, ahí la respuesta de Dios vino luego, porque Él quería que se llevara a cabo la misión que le había sido encomendada, ¿verdad? Y en ese momento llega también una jovencita que venía completamente cubierta de la cabeza a los pies, pero se podía, dice el texto bíblico, que descubrir su belleza sin igual. Y entonces en ese momento la doncella ofreció agua al peregrino, que era el siervo Eliezer. ¿Qué nos dice Génesis 24, versículo 20? Dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Yahvé había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro en sus brazos. Fíjate cómo aquí reconoce los signos que Dios puso al tanto o a los ojos de Eliezer para que pudiera reconocer a esa bella joven que iba a ser la esposa de Isaac. Y lo que hace este siervo es poner algunas de las joyas o de parte de lo que llevaba dentro de ese cargamento en los camellos a la joven, en este caso. Entonces, en aquellos tiempos, bueno, se hacía o se cortejaba de esta manera, ¿verdad? Dando parte de los bienes. Pero no quiero que te centres tanto en los bienes porque pareciera como que en ese momento, entre más tuvieras, más podías obtener como esposa o como la novia que se estaba buscando. Aquí quiero que nos centremos en cómo había cosas importantes que se estaban poniendo en manos de esta joven y se estaba llevando a cabo los signos que Eliezer le había pedido a Dios que le diera para escoger a esta doncella. Entonces, en ese momento, Eliezer saca de ese cargamento, de esa caravana que él lleva, anillos, diamantes, no sé cuántas cosas finas podía llevar, telas, ¿verdad? Y se las entrega a ella. Ella de repente suspira, imagínatela, y entonces recibe aquello que le están dando. Esta joven, pues obviamente ya era esa señal. Esta doncella, en ese texto bíblico del capítulo 24, dice, ¿qué me estás dando, no? ¿Qué muestra de gratitud me estás dando porque yo te estoy dando agua? Y entonces Eliezer, al verla tan sorprendida con lo que está recibiendo, comentó, fíjate lo que dijo, eso apenas era una pequeña muestra de lo mucho que había en la casa del amo, que eso no era nada en comparación con todo lo que había dejado en las arcas de la hacienda. Y esto era para que se despierte el interés de la joven. En ese momento, fíjate, quiero que no olvides esto, de que había muchas cosas, Eliezer se lo hace saber, hay muchas otras cosas más valiosas en la casa de mi amo. Yo te pregunto, ¿qué es lo mejor que hay en la casa de tu amo? ¿Qué puedes tú ofrecerle a los demás como predicador y que puedas decir, esto que yo tengo no es lo más valioso? Hay todavía mucho más cosas bonitas, mucho más cosas valiosas en la casa de mi amo. ¿Qué le podrías decir
tú aquellas personas que les ofreces a nuestro Señor Jesucristo, a enamorarse de ese novio llamado Jesús y que le pudieras decir, en la casa de ese heredero hay mucho más? ¿Qué podrías decirle? Entonces, Eleazar en ese momento ya había logrado que la joven se interesara precisamente en lo que él quería. Y entonces, en ese momento, ya Eleazar sentía que había cumplido con una poquita de la parte de la misión que llevaba. El heredero, sin duda, que el hijo de mi señor es tan maravilloso. Fíjate cómo le empieza a hablar Eleazar de Isaac, que todavía ella no lo conoce, y le dice, el heredero sin duda que el hijo de mi señor es tan maravilloso, bueno, varonil, rico, honrado, generoso. Se lo pinta de tal manera que esta doncella que llevaba por nombre Rebeca empezó a imaginar cómo podría ser si su siervo era tan magnánimo como se lo estaba contando este siervo. Entonces en ese momento ya sembró en esa tierra fértil el amor, ¿verdad? Quedó ella impresionada, impactada, enamorada tal vez de Isaac aún sin conocerlo. Entonces, en ese momento, ¿qué necesitaba ya nada más? Empezar a regar ese amor, a abonarlo para que lograra algún día dar ese fruto para el cual había sido escogido este siervo en esta misión, ser amigo del novio. Entonces, Génesis nos sigue narrando en el capítulo 24, versículo 28. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Ella regresó a su casa portando los regalos que Eliezer le había dado. Eliezer ya había recibido la señal del cielo. No se preocupó cuando la vio partir. Él bien sabía que ella estaba flechada y tarde o temprano volvería. ¿Y sabes por qué? Porque él ya estaba seguro de que ella ya se había enamorado de Isaac aún sin conocerlo, porque se le fue presentado, ¿verdad? Este siervo le habló también le habló también de él, que ella sin conocerlo dijo, wow, qué maravilla, el novio debe ser alguien especial, alguien con muchas cualidades, no necesito conocerlo, con lo que me has platicado es suficiente para que yo ya me enamore de él. Y entonces, el Génesis capítulo 24, versículo 29 nos sigue diciendo, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Yahvé, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Fíjate cómo aquí el hermano de Rebeca, de nombre Labán, al verla tan resplandeciente con tanto oro, con tantas joyas que ella tenía en ese momento que le habían sido entregadas por el siervo, se impacta. La ve así como te digo, resplandeciente. Son tantas joyas, tantas cosas bonitas que te entregan de la casa del amo, que cualquier persona pudiera estar resplandeciente. A lo cual ella le respondió, esto no es nada, me lo regaló un peregrino que trae una caravana de camellos llena de tesoros. Lo encontré en el pozo y me dio simplemente esto, pero tiene mucho más y en la casa de su amo hay mucho más. Una sonrisa y un suspiro le hicieron callar para no revelar el secreto de su corazón. ¿Cuál era ese secreto? Que ella ya estaba enamorada de Isaac aún sin conocerlo. Entonces, Labán representa en este momento a aquellos que nos ven diferentes, ¿verdad? Y resplandecientes cuando conocemos todos esos dones, todos esos carismas, todas esas cosas bellas que hay en la casa del amo. Eso que nos ha sido entregado a nosotros como dones y carismas para la evangelización. Y seguramente tú has visto una persona con una energía muy bonita, con un resplandor en sus ojos, con una sonrisa muy franca, con una humildad, que son justamente todos esos regalos
que nos han sido entregados de la casa del Padre. Fíjate, por eso es que te ves resplandeciente. Dicen que los hijos de Dios tienen algo especial. ¿Cómo no? Claro que sí. Es ese amor que se refleja en sus actitudes, en su comportamiento, en su forma de hablar. Están enamoradas en ese momento ya del novio. Entonces, Labán, que es el hermano de Rebeca, fiel a la tradicional hospitalidad oriental y no sin interés material, vino corriendo al pozo a buscar a este siervo. Y entonces, temiendo que ya se hubiera marchado, que ya sabía, aunque Eliezer ya sabía que iban a regresar, ¿verdad? Porque él había sentido que ella ya estaba flechada. Cuando vio a los camellos, respiró profundamente Labán y le dijo, Génesis 24:31, ven, bendito de Yahvé, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Así que el hermano de Rebeca le interesan más los camellos que el forastero. ¿Y por qué crees que le interesan más los camellos? Porque ahí venía toda la carga que portaba. Y esa carga, aquí se ve como algo material, pero recuerda que la palabra de Dios no nos habla de una forma literal. ¿Qué hay en esa carga? Dones, virtudes, carismas, todo lo que te va dando el Señor o lo que te va a entregar el Señor para la gran misión. Por eso le interesaba tanto, porque ahí había muchos dones y muchos carismas. Entonces dice Génesis 24:32, el hombre entró en la casa y Labán desaparejó los camellos, les dio paja y al hombre y a sus acompañantes agua para lavarse los pies. Entonces Labán toma cuidado primero con los camellos y los hace descansar. Y ya después, bueno, nos sigue expresando Génesis 24:35, y Yahvé ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo de mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Entonces, aquí continúa hablando de las cualidades que tiene Isaac, ¿verdad? Pero ya en presencia de su hermano de Rebeca. De esas cualidades de ese heredero que es trabajador, honrado, que es serio, que es rico incluso, que tiene tiene muchas cualidades, que es muy rico, que es maravilloso, que se lo presenta de tal manera que nadie podría encontrar un mejor esposo en el mundo entero. Le dice que la mujer que se case con él será muy feliz por toda la vida. Entonces en ese momento yo veo a esa Rebeca cómo le brillan ya los ojos. El que se case con ese novio será feliz para toda la vida. ¿Cómo brillan tus ojos? ¿Realmente estás enamorado? ¿Realmente quieres casarte con ese novio? Porque en ese momento dice que a Rebeca ya le brillaban los ojos y su corazón se sobresaltaba cada vez que el siervo pronunciaba el nombre de Isaac. No lo conocía, pero ya su corazón palpitaba de quién es ese Isaac del que me hablan. Tantas cualidades tan bonitas que tiene, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que entender esta mañana, de que ser amigo del novio significa una gran misión. Significa enamorar a esa doncella de este novio. Entonces, en este momento, cuando ya ella le brinca el corazón y le brillan los ojos, es ahí donde Labán responde, de Yahvé ha salido este asunto. Reconoce que la misión viene de Dios. Entonces, al día siguiente Labán ansiaba regresar, pero los padres de la joven querían retenerla todavía algún tiempo con ellos para resolver el problema. Recurrieron a Rebeca y le preguntaron, nos dice Génesis 24:58, ¿qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Y entonces, todavía no termina la pregunta cuando ella ya contestó, me voy con este hombre. Ella ya había respondido, no se hizo del rogar, como muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando nos hablan
de seguir a nuestro Señor Jesucristo nos hacemos a veces del rogar. Ella no se hace del rogar, ella ya tenía hasta su equipaje listo para agarrar camino con Eliezer, el siervo al cual se le había encomendado esta misión. Para ese momento ella ya estaba perdidamente enamorada del novio y ya podía dejar inmediatamente la casa de su padre para iniciar un capítulo más hermoso de su vida. Habría sí que pagar el precio de renunciar a la familia, a su patria y todo. Y por ello lo aceptó con gusto, porque iba al encuentro de la felicidad. ¿Tú recuerdas cuál ha sido tu encuentro o inicio en este nuevo capítulo de tu vida? Hace 8 días hablábamos de eso, ¿verdad? De cuándo te encontraste con Jesús. ¿Cuándo iniciaste tú ese capítulo en tu vida? Entonces, resulta que mientras recorría el camino de regreso, Eliezer pensaba que ya había cumplido la primera parte de su compromiso, pero le restaba una segunda tarea, que no era menos difícil, era enamorar ahora al novio de la candidata que él había seleccionado. Así que Isaac estaba ahí esperando a que regresara este siervo. Y dice Génesis 24:63, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Entonces ahí ya ve Isaac la caravana que venía, y seguramente ahí venía la sorpresa que le esperaba, esa doncella que había sido elegida para él, ¿verdad? Entonces, Eliezer detuvo en ese momento la caravana, viene al encuentro de Isaac, y le dice en Génesis 24:66, el siervo contó a Isaac lo que había hecho. Y entonces en ese momento le confesó al oído que le había conseguido una doncella tal y como a ti te gusta. Si supieras que te he traído lo mejor de lo imaginado. En cuanto yo le hablé de ti y le propuse casarse contigo, ella aceptó. La traigo loca por ti, no te imaginas lo que hay atrás de ese velo, porque ella venía con el velo, con la cara cubierta con un velo, porque pues venía, se sonroja al querer ver ya a Isaac, ¿no? Entonces, ya venía loca por este Isaac, y él en esa sorpresa dice, ¿qué hay? Y se la presenta a Eliezer y empieza a hacer esa labor de enamoramiento ahora con Isaac y decirle, mira, te he traído lo mejor que pudo haber. Es esa gran doncella que tal y como tú la has imaginado. Entonces, esas palabras de Eliezer era como ese cupido, ¿no? Que va a flechar tanto a Isaac como a Rebeca. Y entonces en Génesis 24:67 nos dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, date cuenta cómo este siervo tenía dos funciones o dos misiones. La primera, enamorarla a ella del novio, pero una vez que ya había logrado esa misión de enamorarla, ahora la segunda parte de la misión, ahora el novio de ella. No se conocen en ese momento los novios y sin embargo hay una persona intermediaria que es el siervo de gran confianza que tiene que hacer que ambos se enamoren y de ahí nazca una gran familia. Entonces, el mensaje de este texto bíblico es muy claro porque nos va muy bien a todos nosotros los evangelizadores, todos los que hablamos de nuestro Señor Jesucristo, como tenemos un ministerio de anunciar la palabra del Señor, somos los amigos del novio y el novio es Jesús. Entonces, Dios ha depositado en nuestro equipaje un sinnúmero de riquezas, carismas, dones, talentos, llámalo como lo quieras llamar. Y la primera cosa que nosotros debemos de considerar es que las riquezas no son de nosotros, sino que nos fueron confiadas para administrarlas por un tiempo. Si nosotros nos apropiamos de esas riquezas, entonces estaríamos robando. No son de nosotros, se las estaríamos robando. La facilidad de palabra que podemos tener, la gracia con la que lo puedas hacer, la memoria con que tú cuentas para poder predicar o aprender un tema, el carisma que puedas tener, pero sobre todo la autoridad para hablar de Jesús y de su palabra,
esas gracias que incluso la gente puede decir, qué bonito lo que hiciste, qué bonito hablaste, no nos las podemos atribuir, no nos pertenecen. Somos simples administradores de estos carismas que nos fueron dadas para una misión. Entonces tienen como finalidad mostrar la riqueza y generosidad de nuestro amor, que en este caso es nuestro Padre. Por eso todo aquel que se apropie de lo que no le corresponde resulta ser un ladrón. En segundo lugar, y mucho más grave, sería aprovecharse de los dones y riquezas para enamorar a la novia que no es de nosotros. Y de eso sucede mucho. La misión del amigo del novio no es que la novia se enamore de mí. La misión del amigo del novio es que se enamore de ese novio que aún no conoce, que en este caso es Jesús. Y muchos de nosotros lo que hacemos es que nos aprovechamos de esos dones y esos carismas para que las personas, que en este caso es la comunidad, el pueblo, se enamore de nosotros y no del novio. El novio, recuerda que es Jesús. Los dones se nos han confiado y tienen una sola finalidad: enamorar a la novia del novio. Y esos dones son solo una pequeña prueba de la inmensa riqueza que hay en la casa de nuestro Dios. Cuando la gente vea lo que nosotros llevamos en nuestro equipaje, es decir, esos dones y esos talentos, nosotros lo que tenemos que hacer es responder que eso apenas es un poquito de lo mucho que hay en la casa de nuestro amo. Si ellos pueden verlo y reconocerlo y mirarlo de alguna manera con expectativa de, oh, wow, qué bonito lo que haces, lo que hablas, tienes que responderle, esto no me pertenece. Hay muchas cosas más bonitas en la casa de mi padre. He traído lo que he podido en mi equipaje, lo que he podido tomar de la casa de mi padre. Es esto, pero no me pertenece. Esto le pertenece a mi amo. Y tampoco es para que con esas riquezas tú enamores a la novia. Entonces, todas esas riquezas nos sirven para enamorar a la novia del novio. Y aquel que se aproveche de los dones que le han sido dados para que la gente lo siga a él en vez de Jesús, está utilizando su ministerio y sus títulos para que la gente se fije en él o en ella y no en Jesús. Entonces, los amigos del novio de alguna manera deben de estar dispuestos a aceptar incluso las incomodidades del viaje, el viaje que estamos haciendo en esta vida, predicando la palabra de Dios. Ese cansancio, a lo mejor no duermes completo porque tienes que preparar algún tema, tienes que hacer algo relacionado con lo que tú predicas. Y de esa manera tú vas a conseguir novia al novio. Entonces prepárate para ese camino lleno de situaciones que a lo mejor no son tan buenas. Son incomodidades dentro del camino. Pero al mismo tiempo que nosotros enamoramos a la novia, hay que ir a los pies del novio para hablarle de la novia. Porque necesitamos ir a Jesús para hablarle de su pueblo y decirle, Jesús, te traigo un pueblo que está loco de amor por ti, listo para desposarse contigo. Ha dejado su patria, su familia y todo cuanto tiene con tal de seguirte y casarse contigo. El predicador debe gastar sus energías hablando de Jesús y la otra mitad hablando con Jesús. Fíjate, esas son dos cosas en donde nosotros debemos gastar nuestras energías. Hablando de Jesús y hablándole a Jesús de ese pueblo. El trabajo del amigo del novio es doble: enamorar a la novia y luego al novio. Entonces el Padre Celestial nos ha dado una hermosísima tarea de buscarle novia a su Hijo. Con sus riquezas, nosotros estamos capacitados para enamorar personas, familias, comunidades, la iglesia completa y el mundo entero. Cuando alguien nos admire y nos adule, cuando se refiera a nuestros carismas y cualidades, cuando trate de seguirnos y quedarse con nosotros, hay que aprovechar para aclararles, esto no es nada. Si vieras las riquezas y tesoros que hay en la casa de mi amo para su novia, yo me traje solo lo que podía cargar. Pero usted venga conmigo y le mostraré tesoros que el ojo humano no han visto. Yo simplemente soy el que jala los camellos. Mi amo es el dueño de todo.
posiblemente la novia, no se enamora porque existen amigos del novio. Fíjate, esto es bien importante que nos quedemos con ellos. La novia no se enamora porque existen amigos del novio que han mostrado cualquier cosa en lugar de oro, el cobre en lugar de perlas preciosas. Han mostrado sus envidias, sus divisiones, sus celos, su orgullo, sus resentimientos, sus amarguras, y de esa manera no han podido enamorar a nadie de ese novio. No han podido llevarle novia al novio y él sigue esperándola. Entonces, esperemos que nosotros hoy analicemos lo que estamos haciendo como amigos del novio. Y para terminar, voy a leerlos, Pati, porque ya estamos también a punto de terminar. Espero que te haya quedado muy claro. Ser amigo del novio es una misión bien bonita, pero es una misión también muy delicada, donde tenemos que enamorar al pueblo de Jesús y no de nosotros, que muchos olvidamos esa parte y queremos que se enamoren de nosotros y le robamos la novia. Nos han encomendado para enamorar a una doncella, a un pueblo, a una familia de Jesús, y resulta que le robamos la novia a Jesús. Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, vamos a leer nuestros mensajitos de esta mañana. ¿Quién nos está escribiendo? Dice Teresa Celina. Muchas gracias por ese bello tema. Gracias, Erika. Feliz semana, Dios nos bendiga y acompañe. Así sea, Teresita Celina. Lourdes Barrera, excelente tema, Dios los bendiga. Muchas gracias. Y no sé si tenemos algún otro, Pati, por ahí. Gracias, Abigail Valencia, Cookies López, Luis Armando Cruz, Lourdes Barrera, Carmen López Ibarra, a Teresa Celina, a Flor Mar Franco. Gracias por haber seguido nuestra transmisión. Yo los invito a que compartamos este tema porque de verdad nos va a hacer mucho ruido a todos aquellos que estamos al frente de algún grupo, de alguna predicación, porque muchos de nosotros nos hemos robado o le hemos robado la novia al novio. Nos dotaron de talentos para ir a hacer una misión de enamorar a las personas de Jesús y nos hemos robado a esa novia. Entonces nos hemos convertido en ladrones, y que nos sirva de experiencia para recapitular, ir a hablarle muy, muy bonito a la comunidad de Jesús, para que una vez que los logremos enamorar de Jesús, los dejemos ya que hagan ellos su camino. Nosotros ya termina nuestra misión, solamente es enamorarlos de Él. Y ya no tenemos que robarle el brillo a nuestro Señor, al novio. Así que con esto terminamos la aventura de fe de esta semana. Gracias, Soco Honorato, por sus saludos y bendiciones. Los quiero, hermanos, y por aquí nos encontramos en 8 días en una nueva aventura de fe. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.